Bien, el segundo módulo es el tema ya de concesiones eléctricas, ¿no? Y el tema de conocer, digamos, un poco antes de entrar al detalle del proceso, los requisitos, el flujograma del otorgamiento, primero conocer, digamos, quiénes participan, no cómo está involucrado el tema del derecho eléctrico, porque ya se había comentado al inicio, ¿no? Cómo se desintegró, pasó al sector privado todo lo que es el tema de la generación, transmisión y distribución, podría decirse, ¿no? Eh, pero, ¿con qué se quedó el Estado? ¿Qué función cumple en este caso, no? Así es que en el sector eléctrico, para empezar, tenemos pues al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En este caso, tiene múltiples funciones el ministerio, ¿no? Tanto en los tres subsectores que antes eran dos, ¿no? El tema a partir del 2018, creo si no mal recuerdo, ¿no? 19 es donde se crea este tercer subsector, que es el de hidrocarburos, porque antes minería, tenía minería y energía, ¿no? Donde estaban electricidad y hidrocarburos, pero, eh, pero enfoquémonos netamente en lo que es el derecho eléctrico. Pues tenemos en este caso el ministerio como su órgano de línea, tiene la Dirección General de Electricidad. De acuerdo, si bien la norma, como había comentado en la clase anterior, se otorgaba con resolución suprema, pero ya a partir del año 2015 es con resolución ministerial, digamos, ¿no? Que en este caso el ministro firma, ¿no?, la resolución del otorgamiento del título habilitante, en este caso pero es el órgano de línea quien hace toda la evaluación, digamos, la recomendación, ¿no?, para otorgar el derecho eléctrico hacia el administrado. Así tenemos, digamos, la Dirección General de Electricidad, ¿no? Entre sus tres subdirecciones, tiene la Dirección de Normativa Eléctrica, ¿no?, el área de normas, encargada de promover, digamos, el tema de la actualización de las normas, ¿no?, ya sea o emitir opinión cuando algún artículo, digamos, va a estar involucrado con el tema del otorgamiento del derecho eléctrico, ¿no? Y también de aclarar cualquier duda, digamos, ya sea del Código Nacional de Electricidad, la misma ley de concesiones eléctricas, las diferentes normas que rigen, digamos, ¿no? Es esta área. Tiene otras funciones más, pero lo principal es el tema de las normas. De ahí tenemos el área de promoción, ¿no? El área de DEPE, que se le cociona las direcciones de promoción y estudios, más que todo, pero en estudios, ya lo había comentado, es más que todo enfocado al tema de lo que es la transmisión. En el tema de la generación, no es que, digamos, promueva la generación en el sentido de que va a, como quien decir, digamos, opinar que se necesita tal generación aquí en el centro, en el sur o en el norte del país, digamos, ¿no? Más que todo es el tema de lo que sí promueve, digamos, ¿no?, es el tema de las versiones, de que hay el mercado para el tema de la generación, pero muy independiente a la transmisión, donde sí emite opinión, incluso en el tema del plan de transmisión, de acuerdo al reglamento de transmisiones. Por ejemplo, ¿no?, es el tema de el COE es quien propone, Bacio Sinermin, finalmente el ministerio es quien aprueba el plan de transmisión, pero si hay proyectos donde el mismo ministerio los incluye, digamos, es esa área, ¿no? Y de ahí tenemos la de concedente, y para eso está el área de la Dirección de Concesiones Eléctricas, ¿no?, área encargada, digamos, de evaluar y recomendar el otorgamiento de las concesiones definitivas, las concesiones temporales, las autorizaciones, y emitir opinión, digamos, en lo que tenga que ver a los títulos habilitantes. Y pongo también el tema de los gobiernos regionales, ¿no?, a través de sus direcciones regionales de energía y minas, porque a partir del año 2009 existe el decreto supremo 056, que el Estado en este eh, incentivo, digamos, de descentralizar el tema, permite también a los gobiernos regionales otorgar derechos eléctricos, ¿no? Pero estos se otorgan a través de una resolución directoral, digamos, ¿no? De acuerdo a este DS, que ha tenido cambios en el 2011, el 2015 y 2016, es la última modificación, una RM,
sus funciones de ellos, ¿no? El ministerio tiene al menos la Dirección de Concesiones Eléctricas, tiene la función de evaluar tanto generación, transmisión y distribución. Los gobiernos regionales, de acuerdo al menos a esta base, a esta norma base, que es la 056 del 2009, este decreto supremo, tiene la función, por ejemplo, de otorgar concesiones mayor. La norma en el artículo 3 indica, ¿no? Mayor a 500 kilowatts, independientemente al uso que se le dé. La norma, no sé si lo he comentado en la anterior exposición, pero una pequeña recordaris. El artículo 3 establece cuándo se requiere. El 3 y el 4 se indica cuándo se requiere, digamos, concesión o autorización. En el caso de la generación, para el tema de los gobiernos regionales, tanto para el ministerio indica, ¿no?, que se requiere concesión definitiva cuando la potencia instalada del proyecto es mayor a 500 kilowatts. No dice si esta generación que tú vas a hacer es para comercializar, para autoconsumo, para que lo regales, para tenerlo de reserva, no te indica. Basta que sea así, digamos, bien draconiana la norma, basta que el proyecto tenga una potencia instalada mayor a 500 kilowatts, se necesita el título habilitante. Pero, y aquí viene el tema de, a partir de ahí mayor a 500, y no te da un límite, digamos, ¿no? De 1 giga, de 1 mega, no te da un límite. En los gobiernos regionales, con este decreto supremo, sí lo indican que ellos solamente tienen competencia para otorgar concesión definitiva mayor a 500 kilowatts, pero menor a 10 megas. Es su competencia en el caso de generación, siempre y cuando el proyecto se circunscriba dentro de la jurisprudencia, ¿no?, de ellos. En la distribución, igual, no mayor a 500 hasta 30 megas. Y también el tema de la servidumbre. Y de ahí tenemos a OSINERMIN, digamos, ¿no? Como digo, este es el brazo derecho, ¿no?, que tiene su función la regulación de precios y la fiscalización. Por el 101 ya se había comentado, si recuerdo esto, que por el 101 es donde se indica, ¿no?, que OSINERMIN es el único que puede fiscalizar el cumplimiento de los contratos. Muchas empresas piensan, cuando tienen su concesión definitiva, al menos se van a conectar al sistema, indican, yo ya me conecté al sistema, acá tengo mi certificado de integración, de acuerdo al PR20, digamos, ¿no?, está qué documentos al menos emite el COES. En cuanto a la integración al sistema de la línea de transmisión, te otorga certificado de integración. En cuanto a la generación, certificado de operación de puesta en servicio. Y las empresas con eso solicitan al ministerio, solicito se me devuelva la fianza, porque ya el COES como que les acreditó, según ellos, yo ya terminé, ya estoy integrado al sistema, pero no es, digamos, no es ese documento para devolver las cartas fianzas cuando ya se ha cumplido con el contrato. Es OSINERMIN el único, ¿no? OSINERMIN se va, sí pide información al COES, pero quien lo respalda es, en quien se respalda el ministerio es en OSINERMIN para el tema, ¿no?, de la fiscalización. De igual manera, de acuerdo a su decreto 0013 del 2008, si no mal recuerdo, el número, igual de aquí comparto el tema, indica, ¿no?, que OSINERMIN tiene la obligación de emitir opinión previa a cualquier modificación de los contratos que suscribe el Estado. Por eso es que cuando una empresa solicita la prórroga de su concesión, al menos el tema del calendario de ejecución de obras, el ministerio solicita la opinión a OSINERMIN por el tema de si bien el artículo 36 de la Ley de Concesiones Eléctricas indica que es el ministerio quien califica los eventos de fuerza mayor, a partir del 2015 dice, pero antes era OSINERMIN quien tenía que dar su opinión ya de como que es procedente la calificación o no es procedente la calificación, digamos, ¿no? Al menos daba una recomendación más puntual, ¿no? Como en la actualidad podría decirse, ¿no? Ya se rige más a un rol de informar, digamos, el avance de las obras y cualquier impedimento que haya tenido, ¿no? Como él puede irse in situ, podría decirse, ¿no?, a conocer la problemática del proyecto, que es necesaria su opinión para que la dirección o el gobierno regional, OSINERMIN es transversal, tanto al ministerio como al gobierno regional en cuanto al título habilitante, ¿no? Y emite su opinión. En temas de reclamos, de igual manera, ¿no? Por ejemplo, por temas de servidumbre, cuando reclaman, igual el ministerio pide, ¿no? Primero se escucha los descargos, digamos, del titular de la concesión,
y si esta no da descargos, pues ya vía Ocinermin, porque ya en el 201 del reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas está el tema de, podría decirse, las multas que da Ocinermin. No el tema. Yo había comentado, por ejemplo, ¿no? La norma no podría decirse que no es que prohíba que no construyas, pero sí Ocinermin, digamos, no el tema. Por ejemplo, para construir necesitas la ocupación de al menos cuando son terrenos donde ocupas terrenos del Estado, el mismo 201 del reglamento indica, ¿no? Que tienes que tener como que la autorización expresa del titular del predio. En este caso, si es un terreno del Estado, tienes que tener una autorización expresa de quien te ha permitido desarrollar las actividades. Así es que ahí viene el tema, ¿no? De que Ocinermin, si se alerta de que, oye, alguien está ocupando terrenos del Estado sin autorización, me refiero sin título habilitante, como que te puede multar la multa y ya he indicado, ¿no? Que no es tan barata la multa. Y de ahí tenemos también, ¿no? A Indecopi. ¿Por qué menciono Indecopi? Porque ya había comentado el tema de cuando se desintegre el mercado, cuando se desintegre el mercado, perdón, cuando se desintegre el subsector de electricidad, ¿no? En generación, transmisión y distribución, también hay que evitar el abuso de poder, digamos, ¿no? La integración vertical que hay en este tipo de negocios. Así es que ahí entra Indecopi. Sino que el detalle con Indecopi, y aquí como hay legales, el detalle de Indecopi, sus funciones, que él tiene una función ex post, ¿no? Y ya lo había comentado. Así es que incluso en la actualidad, ¿no? Si uno lee el artículo 122 de la Ley de Concesiones Eléctricas, ya indica, ¿no? Si es que, o sea, no hay un reglamento, pero su tercer párrafo indica de que en caso de advertirse, digamos, que en el proceso del otorgamiento de una concesión, digamos, se vaya a vulnerar el tema de la integración vertical, como que el ministerio debe haber un reglamento para evaluar previo a otorgar el derecho. Hubo un caso, recuerdo, muy conocido por allá por el año 2016, 17, creo que fue, no recuerdo bien la fecha, pero en esos años sí fue 16, 17, o esos 2 años tomó en realidad, donde fue Electrodunas que pidió una autorización ¿no? de generación, y como Electrodunas también tiene distribución, esta se iba a conectar directamente a su barra, no iba a pasar, podría decirse, por un tema de libre, como que de libre acceso o algo. O sea, ¿cómo podría explicar? En términos sencillos, ¿no? En este caso, el tema de la integración en el Perú, el tema de la generación a la libre competencia, inversionista a la inversión privada, todo riesgo de inversionista, ¿no? Así es que él calcula, podría decirse, sus precios, ¿no? Cuánto le cuesta el CAPEX, ¿no? Del tema de su proyecto. Hay todo un tema de estudios para determinar el CAPEX de los proyectos, los ratios, que no sé si le habré comentado, pero los ratios de los proyectos, por ejemplo, en la actualidad, años anteriores, no tengo en realidad la evolución de la data de cuánto ha sido el CAPEX de los proyectos, pero, por ejemplo, en la actualidad de todo el tiempo que vengo trabajando, he podido sacar unos ratios de los proyectos. Por ejemplo, en el caso de las centrales hidroeléctricas, el ratio o el CAPEX para generar un mega oscila entre 1.5 y 2.5 millones de dólares por megavatio instalado, sin considerar el IGB. Al menos el CAPEX, de acuerdo a la evaluación económicas, es sin tema de impuestos, digamos, ¿no? Hay toda una serie de parámetros en la evaluación económica, ¿no? Antes de impuestos, después de impuestos, con apalancamiento, sin apalancamiento, pero eso es el tema del ratio que existe en las hidroeléctricas. En las solares, el ratio en la actualidad oscila entre 0.7 y el más caro que podría encontrar es 1, o sea, entre 0.7 a 1 millón de dólares por un megavatio instalado hasta el momento, mientras no tenga el tema de las baterías, porque ya sabrán, no sé si habrán escuchado el tema, pero ya hay una norma, al menos una resolución directoral de que obliga, al menos el tema de la regulación primaria de frecuencia a estas energías renovables, o esta intermitencia que tienen, ¿no? Los proyectos renovables, porque no tienen una inercia natural, al no ser máquinas síncronas, ¿no? Pues tienen la conversión a través de la electrónica de potencia, la conversión, ¿no? De la energía continua, alterna, para que se acople el sistema. Así es que
por ese motivo va a ese precio. En las eólicas, por ejemplo, el ratio sí sube un poquito, va entre 0.9 hasta 1.4 millones por megavatio instalado, he visto, ¿no? En después ya las diésel sí, es entre comillas, su CAPEX es barato, lo caro de ellos es el OPEX, como se dice, el tema de lo después, el tema de los insumos que necesitan posteriormente para que la máquina opere, ¿no? Lo mismo sucede con las de gas natural. Así es que no hay problema, ahí regula su precio. En la transmisión, en el tema de los peajes, al menos lo que prohíbe la norma, lo que prescribe para el tema de Indecopi, no hay un poco mezclado para poder entender claro el tema cuando también se otorga un derecho eléctrico, cuándo vas a pedir el derecho eléctrico, al menos que sepas que quizás de cajón, oye, mi proyecto como que va a ser improcedente, como había mencionado, podrá ser admisible, pero te pueden declarar improcedente porque va en contra de la norma. En el tema de la transmisión, pues, por ejemplo, estos proyectos que hacen proinversión, ¿no? Lo que prohíbe la norma es, dice, el 122 está prohibido el tema, permítanme leer para el tema de entender también yo que he abogado, si acá mucho se menciona el tema de la literalidad de la norma, digamos, no puedes ir más allá al tema de una interpretación, hay como 6 tipos de interpretaciones que tiene interpretar una norma, pero vayamos primero a la literalidad, dice, ¿no? Dice el 122, las actividades de generación y o transmisión pertenecientes al sistema principal y o de distribución de energía eléctrica no podrán efectuarse por un mismo titular o por quien ejerza directa o indirectamente el control de este, salvo lo dispuesto en la presente ley. Bueno, el salvo está que hay sistemas aislados, ¿no? Por ejemplo, antes, recordemos cómo nació la norma, ¿no? No estaba todo integrado, pero hay sistemas aislados donde pues existe la integración vertical. Una sola empresa tiene la transmisión, distribución, incluso generación tiene, ¿no? Por ejemplo, uno de esos es Electrooriente, ¿no? Quien tiene esto. Pero en el tema de estos son licitados muchas veces la transmisión, así es que si bien es un monopolio natural, porque es inviable que se construyan 2 líneas, ¿no? Es como decir tener 2 autopistas para que fluya la energía. Es muy distinto tener el tema de confiabilidad en el sistema, ¿no? Que va por un lado, pero por otro lado otro circuito, pero podría decirse que en paralelo que vayan 2, ¿no? Por eso hay un monopolio natural en la transmisión, pero en este caso el Estado licita, o sea, licitas ese monopolio natural y ahí es donde está el tema del precio, que se regula el precio. En la distribución, el precio, al menos para los usuarios regulados, el usuario libre, la norma es un usuario libre, digamos, no es una transacción privada, pero en el tema de los regulados el precio lo calcula Osinermin, así es que ya está regulado el precio, pero el detalle en la regulación del precio, si no es tema del curso, pero de manera general, de acuerdo a si uno ve en el Osinermin, digamos, incluso hay videos de este tema del cálculo de la tarifa, ¿no? El tema de los precios de la tarifa en barra, Osinermin también considera los peajes de transmisión, o sea, ya está, ¿no? Viene desde la generación, la transmisión, y para calcular en la barra. En el caso de que comento que fue Indecopi, nos indicaron de que, oye, ese es un tema ex post, o sea, yo veo cosas ex post, es un proyecto que de recién se va a otorgar, no podría determinar si hay una infracción, digamos, al mercado, como que nos dejó un poco, podría decirse como que sin piso, se tuvo que, la misma dirección, junto con su asesoría jurídica, apoyarse en la evaluación, digamos, no determinar la evaluación pura y dura, como se dice, de la norma. Así es que para resolver este tipo de casos, digamos, el detalle estaba, ¿no? Si bien ya el precio lo calcula Osinermin, la tarifa se compite, pero la generación es libre, o sea, como que no puede haber una transgresión al 122. El detalle estaba en que se iba a poner la generación dentro de la zona de la distribución y se iba a vender directamente, estaba cerca a la barra, o sea, el precio que él iba a cobrar incluía una tarifa de un peaje de transmisión.